Bien, me presento, soy Jesús, no pienso tirar la toalla nunca. Políticos, monarquía, nazis, no pienso tirar la toalla nunca y voy a luchar hasta el final si es necesario. Ahora voy a comentar lo siguiente. Efectivamente, si contamos todos los impuestos que hay a nivel nacional de todas las personas que estamos en España, no es que sean 10.200.000 euros, es que son más de 20 billones de euros, porque he hecho los cálculos. Son más de 20 billones de euros. Ahora voy a decir, eso es un dinero que se llevan, ¿de acuerdo? De acuerdo, va parte para la investigación, parte va para el sueldo de los funcionarios, ¿de acuerdo? Y parte va para investigaciones, vuelvo a repetir, y para la mejora de España, de acuerdo, una parte, pero estamos hablando de más de 20 billones de euros, de acuerdo, billones es que superan los 900.000 euros, estamos hablando de billones. Bien, ¿qué sucede con ese dinero que nos están estafando cuando la deuda es de más de 870.000 millones de euros, pero no llega al billón, de acuerdo? Es decir, que si no llega al billón y esta gentuza tiene en su haber más de 20 billones de euros, nos están estafando a mí y a todas y a todos ustedes, ¿de acuerdo? Porque yo me siento estafado, así han de sentirse ustedes, estafadas y estafados. Ahora les voy a explicar a dónde va parte de cómo se podría haber solucionado la deuda de una forma muy sencilla. Catering, bodas, bautizos, comuniones, fiestas. He de decir que todo eso que acabo de decir se lo permiten el 70% de la política y la Casa Real, por supuesto, se paga sus catering, sus bodas, sus fiestas, sus comuniones, con el dinero de todas y todos los ciudadanos españoles. ¿Qué es demostrable? Pues lógicamente se van a tapar y van a camuflarse, pero resulta que en estos catering, hay gente que va al catering y dan el catering de boda, dan en las fiestas a estos gentuza, ¿de acuerdo? Le llevan las botellas, hacen las fiestas. Eso es dinero en B que se están gastando. ¿Qué significa dinero en B? Dinero en B es el dinero de todas y todos nosotros, lo que pasa que no lo declaran y se gastan nuestro dinero. De ahí que son más de 20 billones de euros lo que están ganando anualmente y no declaran lo que se están gastando con nuestro dinero, ¿vale? Si no se gastaran eso en fiestas, catering, bodas, bautizos, comuniones, etcétera, 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 eventos que ellos llaman eventos, ¿de acuerdo? Está bien que vayan a un país y hagan un evento y todo lo que quieran, ¿de acuerdo? Una cosa es eso y otra un evento particular de fiesta, que también se han dado. Entre políticos y Casa Real, vuelvo a decir, esto es increíble que estén jugando con nuestro dinero. Y no solo que juegan con nuestro dinero, ¿de acuerdo? Si fuera eso solo, no solo que están jugando con nuestro dinero, sino que han llevado a la crisis nacional de España, ¿de acuerdo? A una crisis que es caótica, a una crisis que estamos en el patetismo, ¿de acuerdo? Algo que es patético. Pero todo es llevado por los políticos y la monarquía. Quiero hacer reiteración en una cosa. Aquí somos muchos los ciudadanos y ciudadanas que estamos en España y estamos conviviendo, ¿de acuerdo? Voy a quitar una cosa que me ha quedado aquí. Estamos conviviendo y a la vez estamos siendo estafados, ¿de acuerdo? Estamos siendo estafados todas y todos nosotros, ¿de acuerdo? Todas y todos nosotros estamos siendo estafados. Voy a decir el porqué y lo voy a reiterar. Son más de 20 millones, billones, no millones, billones de euros lo que tiene esta gentuza en su haber, contando la Casa Real, y se lo gastan en catering, bodas, bautizos, comuniones y fiestas, aparte, investigaciones y todo lo que ustedes quieran. Pero en esas 5 cosas que se lo gastan en dinero en B, dinero no declarado, porque si no, díganme, vamos a hacer una investigación de toda la millonada que hay ahí de atrás, Lo que pasa que dirán, sale en televisión, lo publican una vez, dicen, bueno, hemos cometido este fallo, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Y no pasa nada, y no pasa nada, y hacemos ojos ciegos, y volvemos a hacer ojos ciegos, y se creen que somos gilipollas. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando.
Una deuda de 879.000 millones de euros que podía haber sido pagada con catering, bodas, bautizos, comuniones y fiestas, porque esto se da bastante a menudo entre la gente política. Quiero decir que quede claro que lo pagan con dinero en B. ¿Qué quiere decir dinero en B? Dinero no declarado. Porque si no, que hagan una explicación de más de 20 billones de euros. ¿Cómo van a declarar todo esto? ¿Cómo lo van a declarar? Ahora sí saldrá en la tele, oye, es que como he metido el fallo de que esta boda, este bautizo, esta fiesta, es que era el cumpleaños de mi hija, es que era el cumpleaños de mi tío, es que es el dinero de todos los ciudadanos, lo que os estoy gastando, sinvergüenzas. Es que aparte de ser el dinero de todos los ciudadanos, pedazos sinvergüenzas, habéis llevado a la ruina a España, nada más que eso. Creo que me he expresado lo más correctamente posible, ¿de acuerdo? Y decir que lo que Jesús quiere es una verdadera democracia y que lo estoy llevando proyecto a proyecto. Cuando lleve los 16 proyectos los voy a sellar para que ustedes vean que efectivamente los 16 proyectos se van a llevar a cabo por España, que es una democracia. Todos los proyectos serán realizados al 100%, nada más que eso. Y decir otra cosa más, que yo me siento estafado por lo menos, más de 20 billones de euros, que declaren todo lo que han gastado, pero ahora ya es tarde, ¿verdad? Cuando nos han tomado el pelo y a lo grande. Muchas gracias, se despide el Capitán General Jesús. Gracias. Y eso queda demostrado, queda demostrado ese dinero en B, ¿de acuerdo? Son más de 20 billones de euros. Gracias.